Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Jueguín. Tras las dos primeras jornadas ya podemos sacar las primeras conclusiones de la temporada. Esas pequeñas revelaciones que todavía están por confirmar, pero que han dejado muy buenas sensaciones en estos 180 primeros minutos. Está por ver que mantengan la regularidad o que ningún fichaje de lo que puedan llegar les quite el puesto. Esas pequeñas revelaciones dejan paso a Bellingham, que está haciendo todo lo contrario, un auténtico terremoto. Y es que sí, vamos a hablar también del mercado de fichajes, que todavía está abierto y en el que pueden pasar todavía muchas cosas, sobre todo con Arabia Saudí de fondo, que amenaza con fichar en esta recta final del mercado a varios jugadores importantes de la liga. Y por supuesto, echaremos un vistazo a las últimas recomendaciones en Solar. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Vamos ya cogiendo carrerilla en la liga y por supuesto aquí en A la Liga con Jueguin tenemos un programa que la verdad es que nos hace ilusión porque la verdad son muchas los análisis que podemos hacer de estas dos primeras jornadas y son muchos los entresijos que podemos ir sacando de la actualidad futbolística. Estamos ya a finales de agosto, pero la verdad es que nuestra pasión es esta y nos encanta hablar de ello. Yo creo que eso también se nota en los podcasts. Y como siempre, pues tengo a mi lado, virtualmente, pero siempre a mi lado, a Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas. Pues nada, muy contento, ¿no? De estar contigo otro lunes más, analizando un martes, mejor dicho. Que como hemos cambiado el horario, antes eran los lunes, ahora son los martes. Pero bueno, estamos ya acostumbrándonos y cogiendo el ritmo, así nos da tiempo a completar la jornada. Y fíjate, ¿no? Lo que nos hubiera pasado si hubiéramos mantenido ese horario de los lunes en lugar del de los martes, pues que nos hubiéramos encontrado pues lo que ha pasado esta semana, que no hubiéramos podido analizar ese apasionante Alavés 4 con 2 goles de Quique García, Sevilla 3, después de venir y enfrentarse a todo un Manchester City que puso contra las cuerdas el equipo de Mendilibar, que no termina de arrancar en Liga. Esas son las curiosidades precisamente que vamos a desgranar en este tipo de episodios. Sí, el Sevilla que, bueno, está empezando un poco como la pasada temporada, ¿no? Con esas primeras dudas que dejan muy en el aire, no el futuro de Mendilibar, sino la posición a la que va a ir aspirando el conjunto sevillista para este primer tercio de temporada. Pero bueno, queremos dedicar este primer espacio a las revelaciones, porque bueno, conclusiones muchas definitivas no podemos sacar, obviamente solamente se han disputado dos jornadas, pero sí que podemos sacar en claro algunas cositas que creo que son muy interesantes. La primera de ellas tiene nombres y apellidos, se llama Jude Bellingham. Esto no es una revelación, esto es una explosión con todas las de la ley. Javi, ¿por qué ha sido llegar? Besale Santo, creo que la pasada temporada marcó 8 goles en la Bundesliga, pero ha sido llegar a la Liga y transformarse. Justo era la cifra que teníamos todos en mente, ¿no? Porque se ha comentado mucho en este último tiempo y es un Jude Bellingham que teníamos todas las expectativas muy altas. O sea, cuando se catalogaba el fichaje de Jude Bellingham a nivel potencial, era el jugador con mayor potencial de los nuevos que llegaban a la Liga, ya que si lo comparamos con Gundogan, es un jugador ya hecho, del que esperábamos pues precisamente cosas como la del fin de semana, con esa calidad capaz de desatascar un partido en ese gol de Pedri. Pero con Jude Bellingham se fichaba potencialidad. O sea, cuando hablamos de potencialidad, hablamos de un desarrollo un poco más a largo plazo. Claro, lo que no esperábamos era estas dos primeras jornadas, donde hemos visto a un jugador inglés que está siendo líder en el campo y que está mostrándonos virtudes. Una de ellas es el gol, que parece además que le salen de forma bastante natural, porque no es nada forzado. O sea, Jude Bellingham está consiguiendo acciones de puro talento. Y claro, eso es algo que parece que se lleva. Ahí hemos empezado a rescatar el histórico y vemos que la temporada pasada en Bundesliga marcó 8 tantos. Una buena temporada del Dortmund, donde si recuerdas estuvo hasta la última jornada disputándose la Bundes con el Bayern, que la perdieron de hecho en casa en el último encuentro, en un partido en el que Jude Bellingham, por cierto, no estaba en el campo por lesión. Pero es que no esperábamos tal arranque, ¿no? Son 3 goles, una buena cifra y sobre todo goles de diversa factura, ¿no? La primera jornada fue aquel que aprovecha un remate algo, bueno, pues poco ortodoxo, ¿no? En el área para anotar gol. El otro día se adelanta al portero en una jugada, un pase de Toni Kroos donde remata de cabeza.
Y el otro día igual, aprovechando otra jugada de área también, imprevista. Y bueno, estamos viendo un jugador con muchas virtudes. Y sin duda alguna, la revelación de la liga, pero bueno, una revelación por otro lado esperada, claro. Sí, esperábamos que desde luego Jude Bellingham tuviera cierto impacto, no solamente por la trayectoria del jugador, sino también por los propios comentarios de Ancelotti y cómo iba a enfocar, ¿no? Todo lo que venía siendo el sistema de juego. Hemos visto que lo ha cambiado, ¿no? Para adaptar, para encontrar la mejor situación, la mejor posición al propio centrocampista Eso inglés. es. Incluso Miguel Quintana, el otro día veía un poco el postpartido y comentaba que y esto es duro, no sé, Javi, ¿tú qué opinas? Pero que este Real Madrid no es el Real Madrid de Vinicius, como todos podíamos esperar, ¿no? Después de la marcha de Benzema, se han ido piezas muy importantes en los últimos años y ha habido, pues, un gran jugador que ha tomado el relevo de ese otro gran jugador que se ha ido. Todos esperamos que este año fuera el de Vinicius, pero Jude Bellingham podría cambiar esta situación, o por lo menos los planes que todos pensábamos, ¿no? Que este iba a ser el Real Madrid del 7, del nuevo 7 del conjunto blanco. Y yo creo que sigue siéndolo. De hecho, el otro día Vinicius hizo una muy buena primera jornada. De hecho, para mí fue... Es verdad que Bellingham se está llevando las loas por los goles, pero en la primera jornada tiene un papel relevante. Para mí hace un gran partido, sin embargo no consigue marcar gol. Y en esta segunda jornada de nuevo vuelve a estar opacado un poco por esos 2 goles de Bellingham, aunque Vinicius también marcó. Pero claro, el tema aquí es poder adaptar el esquema de juego a un jugador nuevo, que además tiene que ser importante. O sea, ha recalcado muchísimo Ancelotti durante la pretemporada que un poco la idea es que Vinicius juegue por el centro, ya dominando perfectamente el extremo, que empieza a jugar por el centro. A mí el sistema no me termina de gustar, sinceramente. Es un sistema donde es cierto que jugadores como Bellingham o incluso Tchouaméni, que está haciendo un inicio de temporada espectacular, pueden brillar mucho, y que sin embargo vemos cómo Vinicius se viene un poco abajo en ese sistema, o al menos su peso cae. Pero es que siempre se habla de Vinicius porque su estatus es ese, pero el que me preocupa un poco es Rodrigo, de hecho. El jugador que yo diría que esperaba un poquito más de él. Esperaba un poquito más de él en este arranque. Porque a Vinicius sí lo estamos viendo y a Rodrigo no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema no va a durar mucho, la verdad, sinceramente. Yo creo que al final Bellingham tiene capacidad también para adaptarse a un 4-3-3, creo. Pero que es el sistema que creo que le encaja un poco más al Real Madrid. Pero parece que Ancelotti, yo creo que no solo con la idea de que Bellingham caiga de pie, sino que Tchouaméni también lo haga, porque es un jugador también muy importante, ha apostado por este sistema. Pero personalmente a mí no me encaja mucho, ¿eh? No, Vamos a no ver. sé, no sé. Es una cosa que tenemos que ver, porque a mí el Vinicius en el extremo dominante me gusta muchísimo más, la verdad. Sí, yo creo que es su posición natural y su posición ideal, ¿no? Me atrevería a decir. En Pero es lo cuanto... que te Sí, decía, un poco la reflexión, no sé si me ha escapado, que para mí no está siendo tanto una sombra de Vinicius, sino como de Rodrigo, que creo que al vale. final es el gran penalizado por el sistema. Fíjate, siendo un jugador que creo que en el centro juega mucho mejor que Vinicius, pero es que le estamos viendo muy poquito en estos primeros 2 partidos. Sí, también difícil sacar conclusiones muy, Claro, decíamos, ¿no? En 2 jornadas no se pueden sacar conclusiones sí, precipitadas, ¿no? Todavía queda mucho por ver. De tanto de Rodrigo, de Vinicius, de Bellingham y eso de todo es. el Madrid, ¿no? Otras revelaciones, Javi, que podemos así, que no pararnos tanto, pero sí que nombrar y destacar, son varias. Tengo aquí varios nombres apuntados. Uno es Samu Orodion, que la verdad, espectacular. No, Ha terminado, no sé, ha protagonizado un movimiento muy extraño en la liga. una historia de cuento de hadas, ¿no? Un gol al Atlético y un fichaje por el Atlético, ¿no? Vamos a ver qué es de Samu, que es que no tenemos más documentación para hablar de él. O sea, lo único que tenemos son sensaciones y también, obviamente, pues regirnos por el criterio de la dirección deportiva del Atlético, que lo ha visto muy claro, porque es una operación que se hace en menos de una semana. Y luego también, pues hombre, también pensar que en el Granada había muchas expectativas puestas en el jugador, porque creo que por las declaraciones que oímos de Paco López no se ha asumido como algo bueno. No. Entonces, eso es significante de que Samu pues, tiene un potencial tremendo. No sabré si catalogarlo todavía como revelación, porque quiero verle a ver dónde puede acabar. Pero bueno, es un jugador
que está viviendo un cuento de hadas, ¿no? No sé si se quedará en el Atlético, la verdad. Se está hablando de alguna salida en el Atlético. Vamos a No sé ver. si tendría encaje, pero bueno, yo creo que este chaval lo que necesita es jugar al fútbol ahora mismo. Totalmente. Otro que parece que sí está jugando y que va a jugar al fútbol es Lamine Yamal. Sí. El joven jugador del Barça. Xavi lo tiene claro. De momento está por delante de Ferran y por delante de Ansu. Me sorprendió muchísimo y sobre todo por Abde, ¿no? Fíjate que veía a Abde, que había sido el primer cambio y había tenido una pretemporada bastante positiva con Xavi. Y yo creo que al final puso a Lamine Yamal por un poco por posición natural. El jugador que juega por la diestra, que era la posición donde no estaba Rafinha. Lo que pasa que, claro, también hay que hablar de la valentía de Xavi, ¿no? Por el hecho de no estás poniendo a un cualquiera, a un jugador de plantilla, estás poniendo a un chico de 16 años, ¿no? Que se movió con muchísima soltura, que hizo un muy buen partido. No le avergonzó para nada enfrentarse a un lateral como Javi Hernández de muchísima más experiencia, con esa ayuda además de Fali y de Fede San Emeterio. Y la verdad que le vimos sobre todo, quizás no estuvo demasiado acertado en el regate, pero es que da igual, porque lo intenta. Y ya con 16 años lo estás intentando constantemente. Y además con esa tasa de acierto que tienes contra la gente de tu edad, te saldrá más adelante. Pero aparte de eso, la calidad que tiene en el pie. Creo que ese fue el factor relevante. Creo que Xavi, en muy buena lógica, utilizó a Lamine Yamal para buscar mucho a Lewandowski y a esa segunda línea. Y vimos a un Lamine Yamal, a un chico tan joven que tiene una pierna exquisita para poner centros al área. Y la verdad que no estuvo a las mieles, pero se quedó a falta de muy poquito. Sí. Así que sí, podremos catalogarlo sin duda como una revelación, al menos en esta primera jornada. Sí, y me gustaría cerrar. Podríamos hablar de muchos más nombres, ¿vale? Pero las secciones pues son limitadas, no tenemos Sí. todo el tiempo del mundo para poder adentrarnos, pero me gustaría destacar ayer el partido que hace Brian Zaragoza, ya que aprovechamos que hacemos esta Sí, que post malagueño, partido, ¿no? El malagueño, no, pero no sé si viste el partido, pero hizo un partido Sí. espectacular, le faltó el Fue gol. el único diferente, ¿no? En todo el partido. Sí. Incluso si me apuras, un Rayo que lleva 2 partidos ganando, jugando bien, pero con mucha practicidad. Sí. O sea, un Rayo muy práctico. 2 primeras jornadas, 2 victorias. Transición sencilla, Iraola Francisco. Bien, a falta de integrar refuerzos, porque recordemos que los Cárdenas, Quique Pérez, de Frutos todavía no son titulares, con lo cual, bien. Y tenemos enfrente un Granada muy superado por el cambio de categoría, hay que decirlo. Muy superado, lleva 2 partidos donde he tenido una oportunidad de verlo y no se ve. Y encontramos, es verdad, un Brian Zaragoza que fue el único jugador del campo que intentó algo diferente. También vamos a ser sinceros, un Granada con muchos problemas, si además encuentra una solución en un delantero y esa solución vuela, ¿no? En una jornada. Sí. Luego problemas también de lesión en el eje central y creo que falta de fichajes. Así que encontramos esa solución en Brian Zaragoza y también tengo que romper una lanza a favor del Valencia. Son ya 2 jornadas con 2 victorias. El otro día contra Las Palmas. Un Javi Guerra que de nuevo no es titular, entra en la segunda parte y para mí vuelve a cambiarlo todo. Y Pepe Lu asumiendo galones y protagonismo desde el primer día. Diego López a buen nivel. Y como tú dijiste en TikTok, creo que fue, Diacabí en plan Patrick Vieira. O sea, tremendo. O sea, eso. Pues, yo creo que es más sorpresa que lo de Samu Orondion. O sea, de verdad. Sí, O sea, sí, lo de Samu se queda en agua de borrajas, ¿no? Comparado Está con lo suelto de Diacabí con la pelota en el centro del campo, ¿eh? No le quema. O sea, bien. No sé, Bien. no sé cómo no lo vieron antes, ¿no? Me extraña que esto no lo hiciera Bordalás cuando en su etapa del Valencia. Aunque creo que alguna probatura hicieron, pero. Claro, seguro que lo inventó Bordalás. Lo está aprovechando ahora Sí. Rubén Baraja. Bueno, pues una vez repasado lo que viene siendo las revelaciones, nos vamos con otro apartado que a buen seguro va a parecer muy interesante. Y hablamos del mundo de los fichajes, del mercado veraniego, 22 de agosto. Estamos grabando esto, Javi, y todavía quedan 10 días para que se cierre el mercado de fichajes y obviamente todavía van a quedar muchos movimientos. Pero en esta sección, en esta ocasión, queremos centrarnos sobre todo un poco en lo que viene siendo la influencia de Arabia Saudí en este mercado, de cómo está explotando todo, ¿no? Con la llegada del dinero saudita y con esa reflexión que hacía el propio Cholo Simeone tras el partido de este pasado fin de semana frente al Betis, en el que dejaba caer o
informaba o alertaba del peligro de este tipo de clubes y del tremendo dinero que podrían llegar a amasar para fichar a uno, dos o incluso tres titulares del conjunto colchonero. Y no se hacía esperar, Javi, Sí. la noticia de que Rodrigo de Paul está en el disparadero. Sí, bueno, parece que hay un baile de informaciones con el tema Rodrigo de Paul. Por un lado se habría dicho el propio jugador, tanto a técnico como club, que su intención no moverse en este mercado. Por otro, hay informaciones contradictorias que apuntan a que es el propio club el mayor interesado en que Rodrigo de Paul acepte la oferta. Hablamos del club, no de Simeone, que entiendo que se lo quedaría encantado. Ahora que además que está rindiendo bien. Pero sí, lo que queremos hacer es una evaluación un poco más profunda, Antonio. Al final hablamos de un mercado, el saudí, que ha llegado para romperlo todo. Estamos viendo una cantidad de traspasos fuera de mercado, ¿no? Está sirviendo, no sé si me apuras, o no sé qué piensas tú, para limpiar la economía de los clubes europeos, que sigue bastante tocada. La Premier por una inflación tremenda, porque ahí hay un mercado totalmente inflacionado y con jugadores que ya habían perdido mucho protagonismo. Caso de, pues no sé, por ejemplo, Fabinho, del Liverpool, un jugador que a día de hoy no tiene un valor de mercado de 46,7 millones de euros, que es lo que se ha pagado por él. Entonces, y bueno, y en el caso de los clubes que están apuntando su mirada al mercado español, es claramente la fuga de talento, de traer de traer jugadores de equipos que también tienen una situación económica muy delicada, ¿no? Como ejemplo, el último movimiento, el de Juanmi, ¿no? El de Juanmi es un movimiento a coste cero, una cesión, perdón, por la que se paga la ficha entera de Juanmi y por la que se paga 1 millón de euros en concepto de cesión, sin opción de compra ni nada más, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque es una operación que al final creo que deportivamente debilita mucho al Betis, aunque Juanmi sabemos que tiene una situación muy concreta con el conjunto bético, y con Pellegrini, que no acabaron muy bien la temporada pasada, pero bueno, creo que deportivamente no contar con Juanmi es una pérdida, pero que viene a ayudar en este caso al Betis, a poder inscribir jugadores. Claro. Entonces estamos viendo casos muy alarmantes, muy exagerados. Por ejemplo, el caso del Atlético de Madrid ya lo dijo Gilmarín, lo dijo Cholo Simeone. Están esperando el traspaso de entre uno y dos jugadores. Han sido el último Rodri de Paul en Sonar, está también Savic, Yanis Carrasco, Álvaro Morata. O sea, cuidado porque esta es la situación que tenemos ahora. A mí me parece que esto es una burbuja, ¿no? Ya la vivimos con Qatar, pero China. con China también, pero creo que incluso a lo más grande, ¿no? A nivel ya, Mm, pues, a un nivel que magnifica, ¿no? Todo lo vivido hasta la fecha, porque parece que la intención de Arabia Saudí es formar una liga verdaderamente sí, competitiva. ¿Lo lograrán? No lo sé. Obviamente el dinero puede mover montañas, ¿no? El traspaso de Juanmi para mí es realmente significativo porque el jugador, en principio, con una cesión va a ganar lo mismo mm, que hubiera ganado en España, ¿no? Lo cual habla bien del jugador en el sentido en el que facilita su salida para que el club pueda realizar inscripciones, ¿no? Pero habla mal del estado de la situación de la Liga Española, ¿no? Que no sí. solamente eso, ¿no? Traspasar el mejor jugador de uno de los mejores equipos, como puede ser Canales, a un equipo mexicano, a los Rayados, en fin, no sé, dejan entrever que la situación en cuanto a Sí. financieramente está muy, muy delicada. No sé si también se habla, Javi, de Stuani y no sé si en este tramo Yo- final te esperan más pelotazos de la Liga de Arabia Saudí. sí, hombre, alguno tiene que haber. De hecho, incluso yo creo que al Barcelona puede apuntar alguno también. Ojo, Me da la sensación de que sí, sí, sí. De que también si el Barça puede acometer algún traspaso, que creo que quieren hacerlo y que creo que lo necesitan. Se está hablando del tema Joao Cancelo, también el tema Joao Félix. Quizás una posible palanca sea la venta de algún jugador a Arabia Saudí. Bueno, ya han vendido a Franck Kessié, pero algunos un poco más potentes. Te recopilo algunos de los traspasos más importantes que se han producido. ¿vale? Bueno, está el de Benzema, de Cristiano Ronaldo, que ya los conocemos ambos. Neymar, 80 millones. Malcolm, que fuera delantero del Barça, hoy día, hasta hace poco en el Zenit, 60 millones de euros. Rubén Neves, 55. Alexander Mitrovic, es uno de los últimos en llegar, del Fulham, 52. Fabinho, 46. Milinkovic-Savic, de la Lazio, 40 millones de euros. Tiene que se ha hablado de Sadio Milinkovic y Mané, Savic durante tiempo, su sí. fichaje con Atlético, en fin.
Pero fíjate la lista que te estoy dando de jugadores. Sinceramente, aparte de Neymar, ¿alguno sería titular en algún equipo de semifinales de Champions? Honestamente. Porque Quitando Benzema, el resto me suena que no, ¿no? Quitando Neymar y Benzema, el resto... Sadio Mané ha pegado un bajón tremendo el último año en el Bayern. Sí. Milinkovic-Savic siempre ha sido un jugador de segunda fila. Fabinho tampoco era titular ya en el Liverpool. O sea que al final hay que también poner en consideración un poco lo que sucede. Y por dar un dato también, un poco la apuesta de Arabia Saudí, ¿no? Por el fútbol. Ya sabemos que el fondo saudí es el propietario del Newcastle, que es su gran apuesta a modo club. No sabemos si más adelante optarán por una estrategia que abarque también varios países, pero de momento se centran en el Newcastle United, un equipo que este año va a jugar Champions, desde hacía tiempo que no jugaba y que es candidato a la Premier. De hecho, es un muy buen equipo. Ha vuelto a moverse en el mercado y es un gran club. Luego, potenciar la Liga Saudí con este tipo de jugadores. Aquí tenemos que entender una cosa, y es que el fondo saudí, digamos que propicia todo, ¿no? Los jugadores tienen la ayuda los clubes tienen la ayuda del Estado para poder acometer todo este tipo de traspasos. Pero recordad una cosa, lo que pasó en China. En China pasó es esto exactamente igual, creo que un poquito menos exagerado porque fueron nombres menos importantes, Sí. pero me parece que estuvo allí, por ejemplo, la Betsy, ¿no? La Betsy estuvo Hulk, allí en sí, a ver, sí. Hulk, estuvo también Jackson Martínez, Sí. o sea, estuvo Yanis Carrasco. Ujú. ¿Y qué es lo que sucedió al tiempo? Que el Estado ayuda un tiempo, luego ya los clubes tienen que ser orgánicamente rentables y no lo eran, ¿vale? No lo fueron y por eso desaceleraron la inversión. No sabemos lo que pasará aquí en Arabia Saudí. Y luego la otra intención de Arabia Saudí. Qatar tiene su mundial, Arabia Saudí quiere el suyo. Yo creo que Es la todo, otra intención. yo creo que todo se reduce a eso. Creo que Arabia Saudí lo que quiere es un mundial y quiere exponerse y mostrarse como una potencia futbolística que no lo es y que dudo que lo termine siendo. Lo de China, fíjate tú, China, con la población que tiene, con los aficionados que puede amasar, que clubes como con ese potencial tremendo Ujú. detrás, ¿no? De gente de posible apoyo, ¿no? No haya podido hacer rentable ese tipo de proyecto, de Arabia Saudí me parece, la verdad es que inviable a largo plazo. No sé Y, si so- y terminará so- explotando, solo pero un, solo un dato. Lo que sí que es verdad que puede parecer que el apoyo a la liga sea una forma de entrar en el fútbol porque ellos ya retiraron la candidatura de Arabia Saudí 2030 por no entender que fueran a recabar los apoyos suficientes, también por tener todo el background de Qatar tan cercano. Era complicado dos sedes tan políticamente incorrectas, tan cercanas, la verdad. Entonces parece que por eso lo desestimaron. Y no sé si la forma de centrar esfuerzos por un lado en el Newcastle, estando en la Premier, y por otro en una liga saudí fuerte, es un poco de momento el sustitutivo de no disponer de un mundial, que ya os digo que más tarde o más temprano pues se acabará jugando en Arabia Saudí, seguramente. sí, tiene toda la pinta. Yo tengo muchas dudas de que esto no termine explotando por algún lado, porque Javi, haciendo ya una pequeña reflexión final, hemos visto, creo que hacía referencia del presidente de la Real Sociedad, a Perribay, creo Sí. que se refería al Sevilla, decir que un equipo como el Sevilla, que ha ganado muchas Europa Leagues, que ha participado, bueno, recientemente llegaba a los cuartos de final de la Champions League, o sea, ha estado muy presente en competiciones europeas sin Sí. hacer tampoco grandes dispendios, vendiendo sus centrales titulares. O sea, quiero decir, yo creo que una política bastante correcta. Estamos viendo los problemas económicos que está teniendo. A pesar de ser un equipo influyente, de quedar habitualmente arriba, ha tenido que vender y tiene que vender todavía. No sé el modelo hacia dónde va, pero creo que algo está fallando. Bueno, a ver, Joaquín Aperribay tiene mayor conocimiento que yo del mundo del fútbol, sin lugar a dudas, pero no sé si el Sevilla del último quinquenio es el mejor ejemplo, la verdad, de lo que es inversión. Pese a que es verdad que si hablamos de Jules Koundé y Diego Carlos, digamos que la estadística de inversión y rentabilidad pues se dispara, pero habría que llevar eso a otras posiciones y empezar a hablar de jugadores como Ronnie López o como Muriel, por ejemplo. Habría que ir yéndonos a esas posiciones y ver qué fichajes fueron rentables y cuáles no, ¿no? Entonces ya ahí quizá entendemos un poco mejor la situación del Sevilla. Para mí, cuando hablamos de clubes sostenibles, yo creo que podemos hablar precisamente de la Real Sociedad o del Villarreal, ¿no? Son dos clubes que creo que se manejan bastante bien
en esa tesitura. Pero sí, evidentemente preocupa el estado del fútbol español. Pero ya venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo y no creo, sinceramente, que las últimas decisiones que han tomado la Liga a través con el respaldo de los clubes, y cito directamente a CVC, sea algo que vaya a ayudar al futuro de nuestra competición, que creo que, bueno, a día de hoy tiene muy, muy difícil, que no sé, a nivel masivo, qué estado ocupa ya la Liga Española, la verdad. Uf. Yo te diría que ni de broma en la primera, eso ya lo sabemos, que es la Premier, pero es que la segunda creo que tampoco, ¿eh? Si nos quitamos de un lado la capa del chauvinismo, no sé en qué posición está actualmente la Liga Española. Sí, yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Habría Mm. que revisar y mirar datos ahí para Y tenerlo creo que todo. está un poco maquillada por Real Madrid y Barça, fundamentalmente. Y Sí. es duro decirlo porque sea más que no sigue gente de muchos clubes. A mí la competición, para mí la Liga Española es mi favorita, o sea, no me escondo. Es la que más me gusta. Yo encuentro placer en el doblete de Quique García ayer al Sevilla. Buah. Es una cosa que a mí personalmente me gusta y creo que es lo que nos escuchan también. Pero tampoco hay que ser ajenos a la realidad, que al final el mayor foco de interés que no sea de nosotros, que sea de gente de fuera, evidentemente pues no es ver a Quique García o a Sergio Camello, que nos pueden encantar a nosotros, A que, nosotros nos como en mi encantan, caso, pero ya está claro que pero no a todo el es mundo, ¿no? complicado. Sí. Sí, sí, es difícil. Pues bueno, vamos a irnos a la última sección, al último apartado en el que vamos a mirar en Sorar qué hay interesante que podemos ir haciéndonos con ello. Vamos Vamos allá. a ello. Y en Sorar, para esta ocasión, Javi, cuéntanos qué es lo que vamos a analizar y en cuanto me lo expliques, te enchufo la primera fichita que tenemos ya preparada por aquí. Bueno, te he sacado una listita de jugadores por los que nos preguntan mucho. No solo nos preguntan en clave Sorar, sino también en clave Fantasy. Sinceramente, en clave Fantasy el perjuicio o la pérdida es ninguno, ¿vale? Porque hablamos de dinero virtual. Cuando vamos a Sorar, ya sí que hablamos de un dinero real. Pero bueno, podemos quedárnoslos también e ir apuntándolos si te parece bien. En definitiva, son 5 jugadores por los que nos preguntan muchísimo y vamos a intentar dar un poco nuestro parte médico, nuestro diagnóstico, periodo de vuelta sobre estos jugadores y si son interesantes ficharlos ya o no. Perfecto. Pues el primer nombre que tú me has pasado, que te voy a enchufar ya aquí, Mm. Bético y un auténtico jugadorazo que muchos estamos esperando. Lo estáis viendo por aquí, Nabil Fekir, Ahí está, ahí está. el argelino, bueno, francés argelino. Buenísimo. Cuéntame. Es buenísimo, eso es lo primero. Es un jugador que además en Sorar tiene unas puntuaciones bestiales. Su L40, que es el último dato del que disponemos, era de 51 puntos, pero bueno, también venía por algunos últimos partidos de menos brillo. Pero es un jugador que nos acostumbra a que su franja sea entre los 40 y 70 puntos, incluso con actuaciones cercanas al 100, con lo cual es un jugador en el que no debemos de dudar. Además, un jugador que creo que el Betis claramente ha apostado dentro de lo que es la confección de plantilla por no sustituirlo. O sea, han sustituido a Canales con Isco Alarcón, que por cierto, podríamos hablar también de él, impresionante, 2 MVP consecutivos, 2 Man of the Match consecutivos en sus 2 primeras jornadas, pero bueno, estamos aquí para hablar de Fekir. El caso es que el Betis no lo ha sustituido. ¿Y cuándo se lesionó Fekir? Se lesionó el 24 de febrero, una rotura de ligamento cruzado. Fekir ya está entrenando, está haciendo esa puesta a punto, ¿vale? De su rodilla. ¿Y cuándo podría volver? Que es la pregunta que la mayoría de gente nos lo hace. Bueno, aproximadamente debemos de calcular entre 6 y 8 meses la recuperación de un ligamento cruzado, más la puesta a punto y demás. Podríamos quizás colocar ese periodo de vuelta alrededor de noviembre, diciembre. Sería el momento en el que Fekir pueda dar pasos hacia su vuelta a los terrenos de juego. Actualmente tiene un precio muy económico en Sorar, que es la limitada está en 0,0078, son apenas unos 12 euros, y la Rare está en 0,08, que son unos 127 euros. Y bueno, es una carta que, sinceramente, es una carta gourmet, que ahora mismo puedes comprar a muy buen precio. Pero también hemos de tener en cuenta que la recuperación del ligamento cruzado llevan su tiempo.
Sí, una lesión complicada que ya estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Yarzábal, ¿no? Que le está costando, ¿no? Encontrar esa puesta a punto que le haga ser el jugador que fue, ¿no? Hace A, poco más de un año, ¿no? a Fekir nunca le perderemos dinero. O sea, realmente no le perderemos dinero porque fichándolo en estos términos Va a subir. va a subir seguro. O sea, en cuanto esté para volver, sube seguro. Sí, No va a hay, subir. no hay duda. Sí. Siguiente nombre, lo tengo por aquí. A ver. Brian Ocampo, el gaditano. Sí. Bueno, uruguayo gaditano, ¿no? Que podríamos decir. Uruguayo gaditano, sí. Es Cuéntanos. bueno, a mí me encantó el año pasado. Yo no sé qué te parecía a ti, Brian Ocampo. Yo lo Pero fiché en LEF y la verdad es que sí, sí, sí. me fue bastante bien con él y tenía bastantes esperanzas puestas en él y rindió muy bien. Es verdad que tuvo ahí un pequeño periodo de adaptación, pero después fue el timón del equipo. Fue el timón del equipo y un jugador muy importante junto a Bongonda. Esta temporada pues hemos visto como, bueno, el Betis acaba de fichar un nuevo jugador precisamente para jugar en esa banda derecha. Por la izquierda tiene a Darwin Machis, un jugador que es demasiado irregular para mi gusto, aunque siempre nos ha gustado mucho aquí. El caso es que Brian Ocampo, su recuperación se espera para final de año, para final de 2023. También podemos ponerle ese tramo cercano al de Fekir, que sería del de diciembre. Y Brian Ocampo, sobre todo, que tiene un precio buenísimo en Raid, ¿no? Su carta va a seguir saliendo en los mercados y veo que la última compra está hecha en 0,01, que son unos 20 euros, algo menos. Entonces, bueno, pues es una carta interesante para comprar. Es un jugador muy eléctrico, pero tiene muchísima fuerza, con lo cual esperamos una buena recuperación de su parte. Y es un jugador que cuando se lesiona creo que estaba en su mejor momento y es una pena, ¿no? Llevaba justo de sus últimos 6 partidos en Sorar, llevaba 2 partidos de 80 puntos, de los De últimos 6. locos. Era un jugador que estaba empezando a sumar claramente y que además estaba yendo también con la selección uruguaya. Sí, yo creo que también un fichaje muy recomendable. Vamos a ver si la competencia con Darwin Machís le puede restar importancia, pero en cuanto esté en condiciones debería ser incluso partir, ¿no? Por Sí, delante de Machís, que bueno, ya hemos visto como en muchos de los equipos lo que ha pasado ha ejercido la figura de revulsivo, ¿no? Nos vamos con el siguiente nombre y tenemos a Yuri. Este es mucho más cerca de volver que los otros dos. claro, porque Yuri lo que tiene es una lesión a final de temporada que, bueno, Carvajal se le va la pinza y le pega una patada bestial, que creo que le fisuró el peroné, si no Sí. recuerdo mal. Y bueno, pues es verdad que en un principio no parecía tan grave, luego incluso en junio sacó el parte médico el Athletic y también parece que podía llegar, pero también es cierto que hemos estado las 2 primeras jornadas sin Yuri. Las últimas noticias que recibimos por parte de la prensa de Bilbao es que Yuri podría volver ya esta próxima jornada, incluso a ser una alternativa de titularidad, donde por cierto el Athletic pues, no ha terminado de encontrar un buen reemplazo, porque si recuerdas tuvimos bueno, iba a decir movida, bajo rendimiento, ¿no? Con Leque y de hecho Imanol García le quitó el puesto. Un Sí. Leque que ahora es titular en banda derecha por la lesión de Marcos, por cierto. Pero bueno, hablando de Yuri, sería candidato a volver al 11 titular más pronto que tarde. Y es un jugador que en Raid tiene un precio de último, se ha vendido entre 0,017 y 0,016, que viene a ser menos de 30 euros. Y yo, sinceramente, para Caps es un jugador que me parece muy interesante. Es más, incluso para la gente que esté dando el salto a Super Rare, también me la compraría en Super Rare. Vale, pues ahí queda la recomendación. A mí me parece también un jugadorazo y en cuanto esté Mm. bien físicamente, desde luego que va a ser titular. ¿Será titular Reinildo cuando se recupere de la lesión, Javi? Hombre, yo creo que la buena noticia del tema de Reinildo es que Javi Galán no, parece que no ha caído muy bien No. en el Atlético de Madrid, ¿no? Incluso se está hablando de que hasta pueden venderlo, ¿no? He de decir que por Fekir y demás sí que nos han preguntado, pero tampoco ha sido una... Sí, sí, sí. Por Ocampo, por ejemplo, no. Pero por Reinildo sí nos preguntan muchísimo. O sea, por Reinildo es un jugador por el que nos han preguntado a rabiar. En jornada perfecta tal, no sé qué, cuánto fichó a Reinildo, tal. Y hablamos de una lesión muy similar, ¿vale? A la de Fekir en tiempos incluso. Él se lesiona el 25 de febrero. Si no me equivoco, Fekir se lesionó también el 20 algo de febrero, con lo cual hablamos de mismos tiempos y misma lesión. Bueno, él está ya entrenando, él está entrenando ya bastante bien, ¿no? Hay que decir que
tenemos que tener en cuenta que tuvo una afectación también de menisco, pero bueno, que en principio todo se curó a su mismo tiempo. Y estamos viendo como Reinildo se está entrenando día a día en el Cerro del Espino, en los campos de entrenamiento del Atlético de Madrid. E incluso el pronóstico de su vuelta era algo más esperanzador que el de Fekir. Yo creo también un poco por condiciones de los futbolistas. Me refiero, los movimientos de la rodilla de Reinildo no son los mismos que los de Fekir. Suena un poco en plan enigmático lo que estoy diciendo, pero es que Fekir es un jugador que baila cuando tiene la pelota y entonces pues tiene una gesticulación que creo que conviene tener un poco más de cuidado. Sin embargo, de Reinildo, que es un jugador mucho más duro también y que bueno, también tiene evidentemente su gesticulación en su rodilla, pero está hablando de una vuelta entre septiembre y octubre. Vamos a ponerle octubre y noviembre, en el mejor de los casos. Voy a adelantarlo un mes para allá. Y a ver, soy un cuno enamorado. Se está hablando de una posible salida de Savic a la Liga Saudí. Y luego también Javi Galán, yo creo que también está más fuera que dentro del Atlético. Así que yo creo que Reinildo, una vez está disponible, podría ser una alternativa para ser titular. La pregunta es, ¿dónde jugaría? No lo tengo muy claro. Sí, sin el lateral, sí en el de central. Yo creo que lo utilizó mucho más de central, de tercer central en la pasada temporada, pero a ver, todo puede ir cambiando, ¿no? En función de las necesidades del equipo. Yo creo que lo que está claro es que Reinildo interesa, le gusta al Cholo Simeone y que va a subir en cuanto esté ya cerca de volver a los terrenos de juego. Y el otro que, bueno, el último es en el Junal, Javi, que bueno, está claro Ya. aquí, vamos, esperando ya que vuelva, sobre todo, más que nosotros, Bordalás, ¿no? Ya ves. No, a ver, el tema de Unal es que hablamos de todos los plazos que hemos hablado del resto de compañeros que han tenido un ligamento cruzado. El de, creo que Fekir y Reinildo era en febrero, y Ocampo casi que también, Brian Ocampo igual. El con Unal estamos hablando de lesión producida fue en mayo. Entonces, hay ahí 3 meses que nos bailan. O sea, Unal en el mejor de los casos, Unal en el mejor de los Enero, casos, ¿perdón? enero puede ser, enero, febrero. Febrero, marzo, diría yo. Febrero, marzo, diría yo. Sí. Porque ya si nos va... Entonces, para mí no es recomendable. Por mucho que nos pregunten, yo de momento no me compro nada. Hombre, que si a Unal, pues yo qué sé, puedo sacar una tarjeta suya limitada por un par de euros o 3, pues sí me la compro y me la guardo. Porque no es inversión. La Reir, es que la Reir estoy viendo que no baja de 70-80 porque Unal es un muy buen delantero, por mucho que tenga la rodilla rota. Y está en recuperación. Eso que tú has dicho, enero, a partir de enero podemos empezar a hablar de Unal. Podemos más o menos empezar. Y luego también hay que hablar, es de obligado, porque son dos jugadores muy importantes, Militao y Courtois. O sea, olvidaros de ellos. Militao y Courtois, en el mejor de los casos, mayo, creo yo, ¿no? Sí, yo, a ver, sí, mínimo, En el mínimo. mejor de los casos. No, creo que podrían jugar algo del final de temporada, pero sinceramente no creo que se la juegue Ancelotti para 2 ratos que puedan estar disponibles, ¿no? Creo que Umar Sadik, si recuerdas, se rompió la rodilla Sí, en su segundo partido con la Real Sociedad, recién fichado, que sería como lo que podríamos determinar como una tercera jornada, creo que fue. Creo que fue sí, la tercera jornada, sí, ¿no? segunda, tercera jornada. Que recuerdo que jugó el Sí, primer porque partido. mira, él Game Week 304, es un Real Sociedad Getafe. Es un Real Sociedad Getafe. Real Sociedad Getafe. ¿Cuándo se lesiona Sadik? Pues sería jornada. No termino de encontrarlo, pero bueno, sería cuarta, quinta jornada como mucho. Quinta jornada Sí. de liga. Fue la Sí, quinta además jornada es de que liga. él llegó él llegó ya con la liga empezada a la Real Sociedad, ¿no? Y Sadik se hablaba, ojo, que podía jugar en mayo. O sea, intentó la Real Sociedad que podía jugar en mayo y no llegó a jugar, ¿eh? No, no, no. O sea que con Militao y Courtois, no sé, yo no lo veo. Yo tampoco Quizá lo veo. Courtois por ser un portero, quizá, pero vamos. Sí, no, no. Yo desde luego que no lo veo. Pues nada, chicos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, comentad.
Y nada, compartid el podcast y su versión. Es que, Javi, estamos en todo. ¿Dónde no estamos? Estamos en YouTube, estamos en Pues, iVoox, en en Spotify. YouTube, Evox, Spotify. No se puede quejar la gente. No se puede quejar, desde luego. Nada, Javi, que ha sido un placer. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Venga, Antonio. Chao, Cuídate, chao, amigo. chao. Y a nuestra gente. Chao, chao. Chao. Adiós.